¿Qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos a este gran seminario del libro de Daniel. Es un gusto tenerlos en esta hora a ustedes, y sin duda hay fiesta en el cielo porque algunos se han reunido para alabar y glorificar el nombre de Dios, sí, en el estudio, a través del estudio de su palabra. Antes de iniciar, como siempre, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Y de esa manera estar seguros de que Dios aprueba lo que estamos estudiando. Así que quiero invitarles para que ahí donde están podamos cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Cuán agradecidos estamos, Padre eterno, porque nos das la oportunidad de reunirnos como tu pueblo, como tus hijos en esta hora. Queremos solicitar, Señor, tu dirección en este momento, que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente en cada hermano o hermana presente, y en aquellos que más adelante quizá puedan ver este video. Y Padre eterno, queremos suplicar que nos habilites con poder para que podamos discernir y sacar provecho de este segunda lección del libro de Daniel. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados y que, Padre eterno, que tu presencia en nuestras vidas en esta hora nos motive para que podamos seguir adelante en medio de un mundo lleno de tinieblas. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, vamos con el tema 2. No sin antes recordarle, no sé si la hermana Eli ya les había dicho que vamos a dividir este seminario en dos partes. Vamos a presentar la primera parte, ¿sí?, de los primeros 6 capítulos, y el resto lo vamos a hacer cuando se programe nuevamente esta segunda parte del seminario, ¿verdad? Así que hay que estar atentos. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo es muy importante para cada uno de nosotros. Así que si tienen lápiz, hoja a la mano, ténganlo ahí para que puedan anotar lo que más les interese, lo que el Espíritu Santo les pueda aconsejar, les pueda dictar, de manera que podamos al final o el día de mañana aclarar cualquier duda que se tenga acerca de esta segunda lección. El título del tema 2 se llama "Se establece el reino de Dios", ¿verdad? Se establece el reino de Dios. Y quiero empezar con una cita de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios capítulo 12, versículo 14. Tomen sus Biblias. Proverbios capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Aún en la risa, versículo 13, tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. La pluma inspirada, estimados amigos y hermanos, al comentar acerca de esta cita de Proverbios 14:12, dice que no se entra ciega ni precipitadamente en los caminos de muerte. Se los escoge porque parecen ser los más convenientes. Se amonesta a no confiar en la dirección de la conciencia, sin antes compararla constantemente con lo que enseña la palabra de Dios. Muchos están convencidos de que Dios aceptará un sustituto de lo que Él expresamente requiere, pero descubren después que lo que han perdido
lo han perdido todo. Pilato es un notable ejemplo de esto. Probablemente no estaba familiarizado con la palabra escrita, pero Jesús, la palabra viviente, lo instruyó con su voz y su ejemplo. Pensó que podía transigir con el mal y al mismo tiempo retener su riqueza y su posición de gobernador romano, pero su transigencia lo llevó a la desgracia y a la muerte, ¿verdad? Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esta lección? Bueno, esta cita es muy importante que la tengamos en cuenta a lo largo de todo el seminario, porque para hombres como Nabucodonosor, ¿verdad? Aunque se le reveló que Dios es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Y que cambia los tiempos, él ignoró todo eso, ¿verdad? Y eso lo llevó a que su imperio fuera más adelante destruido, ¿verdad? Fuera conquistado por los medos y los persas. Bien, entonces vamos a entrar entonces al tema ya en esta hora, ¿verdad? Estamos ya en el capítulo 2 del libro de Daniel y han pasado poco más de un año, casi 2 años, ¿verdad? O 3 años desde la llegada de los cautivos de Jerusalén. Daniel y sus compañeros se acaban de graduar, han pasado con mucho éxito el examen del rey y ahora pertenecen a la clase de los caldeos. Pero ocurre un acontecimiento de grandes repercusiones. El rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo deja sumido en la confusión. En Babilonia se recibían los sueños como si fueran mensajes divinos. Noten que, y no pierdan de vista la palabra Babilonia, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en mente esta palabra. Babilonia dijimos que significa confusión, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ir viendo por qué significa confusión. Desde la primera lección vimos que los hebreos querían que fueran confundidos, querían que aceptaran otras doctrinas de hombres, ¿verdad? Pero bien, eso vamos a irlo viendo un poco más adelante, ¿no? Entonces, regresemos un poquito a lo que estábamos diciendo. En Babilonia se recibían los sueños como si fueran mensajes divinos. En el versículo 1 del capítulo 2 de Daniel, dice que Nabucodonosor se perturbó su espíritu. Literalmente en el versículo 3 dice: mi corazón late por el conocimiento de este sueño. Y a Nabucodonosor le interesa el significado y el contenido del sueño, ¿verdad? Recuerda haber soñado algo y percibe su importancia, pero se ha olvidado del contenido. Y aquí surge una pregunta que quizás nos hagamos a veces nosotros cuando soñamos algo. De repente soñamos algo y ya cuando amanece ya no nos acordamos del sueño. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor en su sueño, ¿verdad? Y entonces aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual el rey se le olvidó ese sueño? Hay dos posibles razones de su olvido. Si vamos nosotros al versículo 30, tomen sus Biblias, del capítulo 2, tendremos una pista.
¿Qué dice la palabra de Dios? Este misterio me ha sido revelado, no porque en mí haya sabiduría, dice Daniel, que en todos los seres vivientes, sino porque para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Esa es una de las razones por la cual Dios hace que al rey se le olvide su sueño, ¿verdad? Para que él entienda sus pensamientos de su corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? ¿Verdad? Entonces Dios le manda un sueño. Y también existe otra razón, ¿verdad? Que podemos encontrar en los versículos 27 y 28, ¿verdad? Y que tiene que ver que solamente los dioses, según lo que dicen los caldeos y los adivinos, pueden resolver ese sueño, ¿verdad? En Babilonia se consideraba que el acto de olvidarse de un sueño ya era una señal que tenía una fuente divina. Y como ya dijimos, los mismos adivinos reconocen ahí en el versículo 10 y 11 eso, ese sueño fugaz. Solo una revelación de lo alto dilucidará el sueño de su gobernante. El libro de Daniel se lo advierte ahí en los versículos 27 y 28. Vamos a leerlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es el quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. ¿Qué es lo que dice Daniel? Dios está presentando de parte de quién viene. Viene del Dios verdadero que habita en los cielos y es el único que revela los misterios, lo que sucederá en el futuro. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Frente a muchos engañadores que dice el Señor Jesús que se presentarán ahí en Mateo capítulo 24, ¿verdad? En los primeros versículos, cuando sus discípulos le preguntan, dinos cuándo sucederá todo esto y cuándo será el fin del mundo. Y Jesús le dice, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. ¿Quién es el que revela el futuro? Solamente Dios, el Dios de los cielos, el Dios de Daniel. Y el mismo Daniel se lo advierte, siguiente. El rey no se va a contentar con una simple adivinación, ¿sí?, que le iban a presentar sus siervos, ¿verdad? Quiere conocer la única explicación posible y verdadera de su sueño. La verdad también es única y específica, lo demás es pura mentira, ¿verdad? Así él lo percibe, ¿verdad? Entonces el rey se da cuenta de que sus siervos, los adivinos, los caldeos, ¿verdad?, quieren engañarlo, versículos 10 y 11. Y la angustia del rey se convierte en ira, versículo 12. La violencia y el enojo a menudo expresan angustia y temor. La que sigue, los asirios y babilonios eran bien conocidos por su crueldad. Cortar en pedazos los cuerpos de los enemigos y quemar sus casas era una práctica común entre ellos.
La siguiente, el rey no estaba dispuesto a perdonar a nadie. Si los caldeos son charlatanes y mentirosos, el rey hará que todos sean ejecutados, ¿verdad? Todos, incluyendo Daniel. Entonces, Daniel ora por el secreto del rey, por ese sueño que se le había olvidado, que Dios había hecho que se le olvidara, ¿verdad? Y Daniel responde a la ira del rey, ahí en el versículo 14, de manera sabia y prudente. Daniel se retira con sus amigos y ora al Dios del cielo. Noten aquí, estimados amigos hermanos, como un hijo de Dios decide orar, porque sabe que es un instrumento poderoso para comunicarse con Dios. Y entonces se retira a sus habitaciones para orar por ese secreto. Junto con sus amigos, ora al Dios del cielo. Versículo 18, la siguiente. Y es un grito de súplica que espera una respuesta. Había una amenaza de muerte inminente que le esperaba a Daniel y a sus amigos y compañeros. La oración es un encuentro con una persona real, con Dios. No es solamente un misticismo, sino es un encuentro real con Dios. Cada que nosotros vamos en oración, cada que nosotros nos inclinamos al polvo de la tierra, sin duda viene una respuesta de parte de Dios, ¿verdad? El Dios del cielo responde ahí en el versículo 19. El secreto para los caldeos es algo que está guardado solo en las esferas divinas, según decían los siervos de Nabucodonosor. Para Daniel es algo revelado por Dios del cielo, y Dios no permanece aislado e indiferente a los acontecimientos humanos, sobre todo ¿sí? en momentos en que Él quiere restablecer o establecer su reino, ¿verdad? Entonces, el Dios del cielo no solo controla, la siguiente, la historia, sino también revela los secretos. Ya dijimos que Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Y el apóstol Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura, ahí en 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21. Vamos a la Biblia para corroborar esto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura? 1 de Pedro 1:19. Vamos rápidamente, estimados amigos y hermanos. 1 de Pedro 1:19 al 21. Miren lo que dice. Es segunda de Pedro 1:19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Es importante hacer caso a los profetas. La palabra de Dios nos dice que sí, porque la palabra profética es segura, y hacemos bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
¿verdad? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, estimados amigos y hermanos, es el Dios que desciende cuando nosotros vamos en oración y se comunica con su pueblo. Una vez que Daniel hace el pedido, ahora da las gracias. A veces se nos olvida eso, porque pedimos, pero no damos gracias, ¿verdad? No damos gracias. Ahí en los versículos 20 y 23 del capítulo 2 de Daniel. Vamos rápidamente ahí, estimados amigos y hermanos. 20 al 23. Yo quisiera leer toda la oración para que no se nos olvide cómo debemos orar, ¿verdad? Inicia en el versículo 20, dice: bendito seas por siempre el nombre del Señor, bendito seas por siempre el nombre del Señor, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Si tú cambias los tiempos y las edades, y a un reyes los pones y a otros los quitas, y a los sabios y entendidos das gran sabiduría, y le revelas lo profundo y lo escondido, tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey, ¿verdad? La oración de Daniel fue respondida, sin duda, de manera inmediata. Desde el momento que Daniel decidió pedir ayuda a Dios, sin duda, Dios ya venía la respuesta en camino. Y lo podemos confirmar más adelante en el capítulo 9 de Daniel, cuando lleguemos ahí. La oración es ofrecida para la siguiente: la oración es ofrecida para que se haga la voluntad de Dios. El sueño profético de Nabucodonosor anuncia el reino de Dios. Quiero que entendamos bien esto. El sueño profético de Nabucodonosor anuncia el reino de Dios. Y yo digo amén, ¿verdad? Amén. Primero van a venir 4 reinos, ¿verdad? Pero al final viene el reino o el establecimiento del reino de Dios, ¿verdad? Ya casi se cumple esa profecía. Y yo vuelvo a decir amén. Y entonces viene el sueño de los reinos. En Daniel 2:31 se presenta una estatua de proporciones gigantescas, de 4 metales de valor decreciente. El segundo, estabas mirando, versículo 34, presenta la destrucción de la estatua por parte de una piedra, es decir, por una roca, que se convierte en una inmensa montaña que llena toda la tierra. Versículo 35. Y ahí, en ese momento, es cuando Dios establece su reino. Y aquí no debemos confundirnos con el reino de gracia del cual habla Jesús, ¿verdad? Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, sino está hablando del establecimiento ya de su reino en ocasión de su segunda venida, ¿verdad? Y yo digo amén, ¿verdad? Porque ya quisiéramos que esto sucediera, ¿verdad? Que todo este sufrimiento, todas estas enfermedades, todos estos temores, toda esta pobreza se acabara, ¿verdad? Y aunque Jesús, mediante su muerte y su sacrificio, ha hecho justicia, de acuerdo a lo que dice él ahí en el Sermón del Monte,
porque todos los que están sedientos y hambrientos de justicia serán saciados. Eso que él dijo en ese momento ya se cumplió, ¿sí? en la cruz, ¿verdad? Pero falta todavía una parte, ¿verdad? Entonces el sueño mira más allá de Nabucodonosor y su reino, ¿verdad? Y así se extiende del presente al futuro hasta el fin. Hoy es posible seguir la historia en retrospectiva y corroborarla. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. La cultura del antiguo cercano oriente utilizaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad. Y aquí podemos sacar otras lecciones si quisiéramos, ¿verdad? Con esta estatua, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un paralelismo con el libro de Apocalipsis, ¿sí? 13, donde la segunda bestia le va a hacer una imagen a la primera bestia para que todos la adoren, ¿verdad? Podríamos hacer un paralelismo, pero aquí lo más importante en esta profecía no son los reinos que Dios permite que se establezcan en el mundo, sino es el establecimiento de su reino. Y para ello, ¿sí? Tiene embajadores en todo el mundo que anuncien las buenas nuevas de salvación. Entonces el sueño sugiere dos órdenes: el orden terrenal de los metales, ¿verdad? Y el orden de la piedra. La siguiente. Ahí enseguida vamos a ver cómo es que se presenta esta imagen que el rey Nabucodonosor quiere que se adore, ¿verdad? La siguiente. Ahí vemos la piedra que va a destruir esa grande imagen, ¿verdad? Esa imagen no prevalecerá, porque Dios tiene planes para este mundo, planes de vida. Y es el momento cuando Dios establece su reino. Bueno, vamos a la siguiente, la cabeza de oro. Los metales se enumeran en un orden descendente de la cabeza a los pies. Los acontecimientos son sucesivos por el proceso destructivo de la piedra. Se insinúa una progresión cronológica. La cabeza en hebreo y en arameo significa comienzo o primero. El oro era el metal más popular en Babilonia, versículos 37 y 38 del capítulo 2. Y ahí en Ezequiel 26:7 podemos ver cómo el profeta anuncia cómo Dios iba a nombrar a Nabucodonosor como rey de reyes en el mundo. El imperio llamaba al rey de Babilonia de esta manera: rey de reyes. Sin duda, Dios tiene pensamientos de vida y no de mal. Aún en medio de las tinieblas, en medio de Babilonia, de una nación pagana, Dios quería transformar, quería establecer su reino a partir de ahí. La visión le recuerda a Nabucodonosor, la que sigue, su dependencia de Dios. El poder que posee implica una responsabilidad. Es algo que se le da como un regalo, no como algo inherente a él. Cosa que sucedió más adelante, ¿verdad? Pensó que era un regalo que Dios le daba y que él se lo había ganado.
y nunca entendió esa gran responsabilidad que Dios le había dado. Ya Daniel le había revelado quién era el Dios vivo. Pero la profecía abarca más que la persona del rey Nabucodonosor. Abarca al reino, versículos 39 al 44. La cabeza de oro representa al reino de Babilonia, que duró del 605 al 539 antes de Cristo. La siguiente. Vamos ahí a la que dice el pecho y los brazos de plata. Después de Babilonia viene otro imperio inferior a su predecesor, versículo 39. Es el reino subsiguiente, el de los medos y los persas, que se encuentra ahí en Daniel 5:28. A pesar de un campo geográfico más amplio, este reino fue inferior culturalmente. Los conquistadores medos y persas adoptaron la civilización babilónica, la más compleja y adelantada de ese entonces, y los persas utilizaban la plata como moneda y un sistema de su sistema tributario, el cual duró este imperio del 539 al 331 antes de Cristo. Vamos con otra parte de la estatua o de esa imagen, el vientre y los muslos de bronce. El bronce simboliza el poder conquistador de Grecia. Este metal era una especialidad griega. El ejército griego empleaba especialmente el bronce en su armadura, en sus yelmos, escudos y armas. El bronce para los griegos era como el hierro para los romanos. Pasamos ya a las piernas de hierro. El ejército romano verdaderamente es de hierro. Utilizaban espada, escudo, armadura, yelmo y lanza de hierro. El hierro también simboliza fuerza, según el versículo 41 del capítulo 2 de Daniel, y una conducta que desmenuza y rompe todas las cosas, de acuerdo al versículo 40. El bronce insinúa la idea de conquista, versículo 39, y la historia confirma la profecía divina. Los ejércitos de Alejandro Magno extendieron sus límites y poder hasta la India y Persia. La cultura y el idioma griegos se extendieron por todas partes. Sin duda fue una nación grande, el Imperio Romano, que duró del 331 al 168 antes de Cristo. La fuerza del Imperio Romano es la que sigue. Radicaba en su forma de gobernar. Creó una forma política muy avanzada. Fue la primera república. Este gobierno mantenía la unidad del imperio y la salvaguardaba la paz mundial, ¿verdad? Era lo que hoy es Estados Unidos, ¿verdad? Recordamos las victorias aplastantes del ejército romano, el dicho histórico de Julio César: vení, vení, vicí. En otras palabras, vine, vi y vencí, ¿verdad? La longevidad también es una señal de fuerza. Este gobierno duró 500 años, del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y por último, los pies de hierro y barro cocido. La que sigue. El texto no describe este nuevo reino como separado del hierro que lo procede, es decir, de Roma, pero al hierro se le añade un nuevo elemento, el barro cocido. ¿Qué significa esto? Hay aquí tres niveles de significado. Será un reino dividido, versículo 41, desde la caída de Roma, caracterizada por la unidad. La región de este último imperio está dividida y nunca alcanzará la plena unión según la profecía, ¿verdad? Será en parte fuerte y en parte frágil. El hierro es la fuerza y el barro es la debilidad. El reino ahora dividido se convierte en una composición heterogénea de elementos débiles y fuertes. La que sigue.
Según el versículo 43, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Estamos hablando sin duda de lo que quedó del Imperio Romano, ¿verdad? La visión describe una prisa por cerrar alianzas que nunca resultan. Nunca en la historia humana han habido tantos intentos mundiales por la unidad, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hoy llamamos Europa, ¿verdad? Han hecho muchos esfuerzos para que se puedan unir como una sola nación, ¿verdad? Ni aunque ahora estén trabajando para un nuevo orden mundial, lo van a hacer, ¿verdad? De acuerdo a los políticos modernos. La que sigue. Y por último entramos en la parte más importante de la visión, de ese sueño, y ocupa la porción más extensa del sueño del rey. Es el punto hacia el que todo converge. Es la segunda parte del sueño. En la primera parte, como ya vimos, los reinos son dados a la humanidad. En la segunda parte, el Dios del cielo establece el reino, ahí en el versículo 44. El segundo reino no se parece en nada al primero y se contrapone a estos en todos los niveles. Contrasta la unidad de la piedra con la diversidad de metales de la estatua. ¿Ah? Corresponde a un solo reino, no a varios. La piedra en la Biblia se usa en el contexto de la alianza hecha con Dios. La piedra se usa para construir el altar, el monumento, el templo, los 10 mandamientos. La piedra en su forma bruta, como material de construcción, viene a simbolizar la dimensión divina y por extensión a Dios mismo y al Mesías, de acuerdo a lo que dice Salmos 118, 22, Isaías 28, 16, Zacarías 3, 9 y Hechos 4, 11. La siguiente. Luego entonces la piedra simboliza el reino de Dios, mientras que los metales representan los reinos humanos. Y podemos ver ahí un acontecimiento que todos esperamos que suceda muy pronto, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Salvador. Y yo digo amén, ¿verdad? Con miles y millares de ángeles. La que sigue. ¿Cuáles son sus orígenes? El reino de piedra es diferente de los reinos de la estatua por el hecho que lo erige, ¿quién creen? El Dios del cielo, versículo 44. Es de lo alto. Daniel en esa visión ve la piedra como una montaña, versículo 35, y el pensamiento babilónico consideraba la montaña como el domicilio de los grandes dioses. Noten ustedes qué es lo que había en el pensamiento del rey Nabucodonosor. Sin duda, estaba confundido. Y la montaña que se produce al destruir esos reinos representados, esos reinos mundiales representados por diferentes metales, simbolización o a Jerusalén, de acuerdo a Daniel 9, 16 y 20 y 11, 45, y por extensión la residencia celestial. La piedra no solo es de origen divino, sino también de naturaleza divina, de acuerdo a Isaías 8, 13 y 14. La piedra es arrojada contra la estatua. El verbo herir, de acuerdo al versículo 35, sugiere una lucha, un conflicto entre los dos órdenes. Y esa lucha aún no termina. Es lo que nosotros como adventistas le llamamos el gran conflicto.
Todos los reinos humanos son desmenuzados, destruidos y completamente consumidos, de acuerdo al versículo 44, y de ellos no queda ningún rastro. Y este nuevo, el reino de Dios, al establecerse, permanecerá para siempre, versículo 44. Los reinos terrenales eran temporales. Eso es lo que debe quedar en nuestra mente, que todo esto que vemos, ¿verdad?, en el mundo y que está gobernando, y su líder, el enemigo de las almas, son reinos temporales que Dios ha permitido que reinen por un tiempo. Estas profecías de estos sueños, algunas ya se cumplieron y estamos viviendo ya casi cuando el reino de Dios se establezca para siempre. Yo digo amén. El reino final durará para siempre. Por más gigantesca que fuera la estatua, es empequeñecida por la montaña que llena toda la tierra, versículo 35. Lo infinito aplasta a lo finito, a lo terrenal. El reino celestial se extiende por toda la tierra y permanece para siempre. El sueño es verdadero, por lo tanto, fiel es su interpretación. La prueba nos atrae hacia la fe. Al final, el rey se postra. Versículo 46. El rey aún no se atreve a dirigirse al Dios del cielo. El gobernante babilonio todavía no ha comprendido quién es Dios. Nabucodonosor representa sin duda al mundo. Representa a todos aquellos que no conocen a Dios. Representa a aquellos que ven en las riquezas, en la fortuna, en las comodidades de este mundo, su destino. Y el rey todavía, en ese momento, en este capítulo, no ha cambiado, aun cuando Daniel le ha revelado el poder y el amor de Dios. Su acto de adoración todavía es ambiguo. La religión de Nabucodonosor no va más allá. Y su oración está contaminada por el orgullo. Ahora cree en la existencia de Dios, pero todavía no le adora, no se entrega a Él. Así hay muchos hombres y mujeres en este mundo. Creen en la existencia de Dios, pero no le adoran y no se entregan a Él. Esta lección del capítulo 2, en donde podemos extraer muchas cosas, nos ayuda para que nosotros afirmemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El gran objeto del sueño es convencernos que lo que aún falta se cumplirá plenamente. Yo digo amén. Lo más importante es el establecimiento del reino de Dios. Y lo ubica cronológicamente. Los datos de la profecía confirman que estamos en el tiempo del fin. Estamos próximos a su aparición. Nuestra conciencia de la historia se despierta y nuestra fe en Dios del futuro se fortalece. Con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos este tema, esperando que
la gracia del Señor, el amor de Dios pueda constreñirnos y nos pueda hacer reflexionar para que fortalezcamos nuestra fe, nuestra convicción de que todas estas cosas, a pesar de las ambiciones de poder de los gobernantes de este mundo, inspirados por Satanás, crean que este mundo se tiene que salvar, ¿verdad? Dios ya tiene un plan bien diseñado y esperemos con la ayuda de Dios que cada uno de nosotros podamos entender esto. Que el Señor les bendiga abundantemente.